Hoy voy a revelar la frase que puede cambiar tu vida, como cambió la mía. Quizás ahora parezca una exageración, pero os pido, escuchadme hasta el final, porque esta frase no solo es poderosa, es clave. Y cuando sepas cómo usarlo, sentirás que el universo se mueve a tu favor. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Estaba solo, sintiéndome olvidado, abandonado por todo y por todos. Y allí, en medio del dolor, hablé, y todo empezó a cambiar. Lo que voy a compartir aquí no es autoayuda en las redes sociales, ni tampoco magia de cine. Es real. Es vibración. Es la ley. La misma ley que actúa en tu vida, incluso cuando no la entiendes. Lo que lo cambia todo es cómo hablas con el universo, y esa frase es el punto de partida. Pero cuidado, no se trata solo de saber qué palabras decir. Se trata de la manera correcta de vibrar, de declarar, de asumir tu poder. Y por eso necesito que te quedes hasta el final de este video, porque además de revelarte la frase, te voy a mostrar cómo usarla correctamente. Cómo lograr que todas las células de tu cuerpo estén en la misma longitud de onda. Y cuando eso suceda, prepárate. Las respuestas empiezan a llegar. Los caminos se abren y tu vida empieza a girar en otra dirección. Porque eso es exactamente lo que me pasó a mí. Hay momentos en que la vida parece apagar las luces, todo desaparece, todo queda en silencio, y sentimos como si el mundo nos hubiera dado la espalda. Eso es exactamente lo que le pasó a ella. La energía que la rodeaba se sentía pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso, dificultando la respiración, y aún sin saber cómo salir de allí, eligió algo raro: creer. No fue una fe ciega, fue una elección, incluso sin garantías. Mucha gente espera una mano extendida, una solución mágica, una respuesta inmediata. Pero el universo realmente pone a prueba tu vibración cuando todo parece desmoronarse. Es en ese momento cuando pregunta: ¿y ahora todavía creéis? Ella creyó, no por terquedad, sino porque sabía que rendirme no cambiaría nada. Y creyendo, tal vez cambiaría todo. Resulta que creer en medio del dolor no es fácil. Es como caminar en la oscuridad confiando en que hay suelo bajo tus pies. Pero esa es la verdadera confianza, la que no depende de lo que ven los ojos. Ella lo hizo. ¿Y sabéis qué es interesante? Incluso las aguas más turbias se calman cuando dejas de luchar. Cuando dejó de luchar contra la vida y simplemente confió, algo comenzó a cambiar. No fue un cambio externo inmediato. Fue como una semilla que brotó bajo tierra. Invisible, pero vivo. Esta fe silenciosa comenzó a mover todo a su alrededor. Es como cuando entras en una habitación oscura y esperas unos segundos. Tus ojos se adaptan. Su mente también. Empezó a ver huecos, oportunidades, pequeñas luces. Y entonces te preguntarás, ¿pero simplemente creer resuelve el problema? Y yo os respondo, no, no soluciona nada. Pero ahí es donde todo comienza. Porque el universo es como un espejo. Te devuelve lo que vibras. Y ella empezó a vibrar de esperanza. Y esa vibración, por sutil que fuera, creó el espacio para que ocurriera el siguiente paso. Nunca olvidaré el momento en el que todo dentro de mí se derrumbó. Estaba tan agotado, emocionalmente, que hasta respirar me dolía. Y en medio de ese pesado silencio, como si el mundo entero me hubiera olvidado, cerré los ojos, puse mi mano sobre mi pecho y dije, merezco lo mejor en la vida. No fue un grito, ni una oración, fue una declaración, una certeza. En ese momento, fue como si hubiera encontrado mi voz de nuevo. Durante mucho tiempo acepté migajas de amor, atención, reconocimiento. Pero esa frase se convirtió en una clave invisible. Comenzó a repetirse dentro de mí como un mantra. Merezco lo mejor en la vida. Y cuanto más lo repetía, más sentía que mi cuerpo respondía.
Es como si mis células empezaran a recordar quién era yo, como si el universo estuviera esperando que yo lo declarara. No es magia de película, es la frecuencia. Lo que dices con sentimiento se convierte en vibración, y el universo entiende las vibraciones mejor que las palabras. Después de declarar eso, comencé a notar los pequeños cambios. Una invitación inesperada, una conexión que no ocurría desde hacía meses, una idea que me tranquilizó. Las señales estaban en todas partes. Solo necesitaba estar despierto para verlas. Comencé a aplicar esta frase en mi vida diaria. Cuando algo salía mal, repetía: merezco lo mejor en la vida. Cuando me sentí inseguro, ahí estaba de nuevo: merezco lo mejor. Y si tú también quieres sentir este poder, empieza ahora. Dilo en voz alta. Escribe en notas. Pégalo en el espejo. Repita antes de acostarse. El poder de esta frase no está en las palabras en sí, sino en la emoción que pones en ellas. Y cuanto más sentía, más respondía el universo. Pero no creas que responde a lo que quieres. Él responde a lo que tú y fue allí, sintiendo que lo merecía, que me di cuenta de algo aún más profundo. El universo no actúa por compasión, actúa por decisión. Y fue entonces cuando entendí lo que venía después. Tuve que romper muchas ilusiones antes de entender esto. Durante mucho tiempo pensé que cuanto más rogaba, más me escucharía el universo. Lloré, supliqué, grité por respuestas, pero todo permaneció en calma. Hasta que, en un momento de claridad, me di cuenta. El universo no responde a mi desesperación. Él responde a mi decisión. No importa cuánto llore, si dentro de mí todavía vibro la duda, el miedo o el rencor. Fue una lección dura, porque decidir, realmente, es mucho más profundo que querer. Todo el mundo lo quiere, pero decidir implica alinearse completamente con lo que quieres. Implica actuar, pensar y sentir como si ya estuviera sucediendo. Cuando finalmente decidí que merecía una vida mejor, sin vuelta atrás, todo a mi alrededor empezó a moverse. Era como si las piezas del tablero estuvieran esperando mi certeza. La decisión cambia la frecuencia. Cuando estás desesperado, vibras escasez. Está diciendo: no tengo, no soy, no puedo. Pero cuando decides, algo se instala dentro de ti. La vibra cambia a: esto ya es mío. Y el universo reconoce esta vibración. Por eso, después de estar estancado tanto tiempo, comencé a ver surgir oportunidades. Dejé de mendigar y comencé a suplicar. Si te sientes estancado, si todo parece no ir a ninguna parte, intenta preguntarte: ¿de verdad he tomado una decisión? ¿O sigo esperando a que alguien más la tome? Porque a veces lo que falta no es la suerte, ni la ayuda, ni el dinero. Lo que queda es que tomes una decisión firme y dejes que el universo alinee el resto. Y no tiene por qué ser algo grandioso. Puede ser algo pequeño, como decidir despertarse mañana y actuar de manera diferente. Pero tiene que ser real. Y os digo, fue precisamente esta decisión la que empezó a reorganizar mi mundo interior. Desde entonces me di cuenta de que lo que parecía un abandono era en realidad una invitación, una llamada sutil, casi silenciosa, para que vuelva en mí. Al principio lo único que podía sentir era dolor. Fue como si todo lo que me sostenía se hubiera derrumbado. Relaciones, certezas, planes, todo se fue. Y el sentimiento era el mismo. Me habían dejado atrás. Me sentí rechazada por el mundo, por la vida, incluso por Dios. Pero fue precisamente en ese vacío que una pregunta empezó a resonar dentro de mí. ¿Y si este abandono fuera en realidad una invitación? Una invitación para que finalmente me mire a mí mismo. Es curioso cómo, cuando todo está bien, nos distraemos con el ruido exterior. Pero cuando llega el silencio, cuando la presencia de los demás desaparece, solo te quedas tú mismo.
Y fue en ese silencio que me di cuenta de lo mucho que me había alejado de mí mismo. Siempre estaba intentando complacer, solucionar, ahorrar, y lo olvidé. El abandono externo me reveló el abandono interno, y dolió, pero también se despertó. Comencé a usar este tiempo a solas de una manera nueva. En lugar de empantanarme en los por qué, comencé a preguntarme ¿para qué? Tomé un cuaderno y comencé a escribir todo lo que había dejado de lado, mis sueños, mis deseos, incluso mis locuras. Comencé a escuchar nuevamente la música que me gustaba, incluso si nadie más la escuchaba. Leí libros que alimentaron mi alma, El poder de la hora, Las 7 leyes espirituales del éxito, Mujeres que corren con los lobos. Fue una reunión, y en ese proceso, algo hermoso comenzó a suceder. El dolor se estaba convirtiendo en claridad. El dolor dio paso a la lucidez. No me abandonaron, me empujaron hacia mí mismo de nuevo, como si el universo dijera, vete, vuelve a casa, recuerda quién eres. Y poco a poco sentí esta presencia interna más fuerte que cualquier compañía externa, una presencia que no me juzgaba, que no me exigía nada, solo recordé mi esencia. Y es curioso, porque cuando te reconectas con quién eres realmente, todo cambia. Las búsquedas externas pierden su significado. Empiezas a vivir con más ligereza, con más verdad. Y fue exactamente en ese punto de inflexión que algo mágico comenzó a suceder, y ni siquiera tuve que forzarlo. La mayor transformación de mi vida no se produjo con esfuerzo, vino con rendición. Siempre fui yo quien intentaba controlarlo todo, los resultados, los sentimientos, los demás. Pero cuanto más intentaba mantener las riendas, más se me escapaba la vida entre los dedos. Hasta que un día, cansado, agotado, simplemente dije, basta, te dejaré ir. Y fue en ese preciso momento que comenzó la magia. Suena contraintuitivo, lo sé. Nos enseñaron a luchar, a no rendirnos, a no rendirnos. Pero he descubierto que hay una gran diferencia entre rendirse y rendirse. Cuando me rendí, me hundí. Pero cuando me entregué, floté. Porque la rendición no es pasividad, es confianza. Es saber que hay una inteligencia mayor que guía todo, incluido el caos. Y confiar en que la inteligencia lo cambia absolutamente todo. Después de soltarme, las cosas empezaron a fluir de una manera que nunca hubiera podido planear por mi cuenta. Una persona con la que no había hablado en años me escribió con una propuesta. El dinero que ya consideraba perdido volvió a mi cuenta. Una invitación casual me llevó a una conexión increíble. Fue como si el universo dijera, ahora sí, me dejas trabajar. Y resulta que dejé de actuar, ¿sabes? Simplemente dejé de resistirme. Dejé de intentar controlar los cómo, los cuándo y los por qué. Comencé a actuar, con ligereza, sin desesperar. Cuando surgió una buena idea, la seguí. Cuando el camino se bloqueó, respiré y esperé. Y este nuevo ritmo, más fluido, empezó a reorganizarlo todo. La vida tiene más sabiduría que nuestros planes. Y a veces, lo único que necesita es que nos quitemos del camino. Fue precisamente en esta fluidez que algo aún más profundo comenzó a emerger. Un sonido sutil, una presencia silenciosa que siempre estuvo conmigo, pero que solo podía escuchar cuando dejaba de gritar. Durante mucho tiempo temí la soledad. Era como un fantasma que hice todo lo que pude para evitar. Me rodeé de gente, compromisos, ruido. Todo para no tener que enfrentarme a ese silencio que, en el fondo, me aterrorizaba. Pero cuando todo a mi alrededor desapareció, cuando el ruido cesó, no me quedó ningún lugar a donde correr. Fue allí, en medio del silencio, donde escuché mi corazón por primera vez, de verdad. Al principio fue incómodo. Intenté distraerme, escapar del silencio. Pero poco a poco, comencé a notar algo curioso. Dentro de ese silencio,
Había una sabiduría a la que nunca había accedido. Fue como si mi corazón me hubiera estado hablando durante años, pero yo solo prestaba atención a las voces externas. Cuando me detuve y escuché, oí cosas como: estás cansado, mereces más, vuelve a ti. Y eso me conmovió. Comencé a practicar algo simple pero poderoso. Estar en silencio unos minutos cada día, sin celular, sin música, solo yo. A veces con un cuaderno al lado para anotar cualquier cosa que vaya surgiendo. Y surgieron ideas, recuerdos, deseos olvidados. Fue en este espacio donde redescubrí viejas pasiones, como escribir, pintar y caminar descalzo por el patio trasero. Pequeñas cosas, pero me conectaron conmigo mismo nuevamente. La soledad ya no es un enemigo. Ella se convirtió en guía. Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era la presencia de otra persona, sino mi propia presencia. Cuando estaba completo conmigo mismo, todo a mi alrededor fluía mejor. Las decisiones se volvieron más fáciles. Los miedos disminuyeron y la vida comenzó a alinearse con lo que realmente tenía sentido para mí. Fue como si mi corazón siempre hubiera sabido el camino, pero yo nunca lo hubiera escuchado. Y fue en ese estado de presencia, de escucha profunda, que las señales comenzaron a llegar. No como gritos, sino como susurros del universo que dicen: sigue adelante. Porque algo más grande ya se estaba preparando para mí, incluso sin que yo me diera cuenta. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero seguí adelante. Después de todo lo vivido, todo el silencio y el reencuentro, empecé a moverme de otra manera, ni deprisa ni desesperado. Me moví con ligereza, pero con intención, y ahí fue cuando empezaron a aparecer las señales, pequeño pero afilado. Un mensaje de alguien a quien no veía desde hacía tiempo, un vídeo que apareció accidentalmente, una frase en un libro que respondía exactamente a lo que estaba sintiendo. El universo no grita, él susurra, y cuando estás presente, escuchas. Una vez, por ejemplo, abrí un correo electrónico antiguo y había una invitación olvidada que ahora tenía todo el sentido. El otro día, vi una mariposa azul aterrizar en mi ventana justo cuando estaba a punto de abandonar un proyecto. Puede que a quien lo mire desde fuera le parezca una tontería, pero yo sabía que esto era la vida diciendo: estás en el camino. Correcto. Estas señales no son coincidencias, son respuestas vibracionales. Cuando comienzas a vivir en alineación, todo lo que te rodea se convierte en un espejo de tu energía. Y eso no significa que todo será perfecto, solo significa que notarás más. Serás más sensible a lo que tienes delante. ¿Se cae un libro del estante? Quizás sea hora de leerlo. ¿Una invitación surge de la nada? Quizás sea la vida llamándote a un nuevo ciclo. Comencé a confiar más en estas señales que en mis viejos planes. Cuando algo se repetía 3 veces, lo anotaba. Cuando una idea surgió a la ligera, la seguí. Cuando sentí una opresión inexplicable, esperé. Era una nueva forma de vivir, menos racional, más intuitiva. Y todo empezó a tomar un ritmo más natural, más genuino. Como si finalmente hubiera aprendido a bailar con la vida. Y fue en esa danza, entre sentir y seguir, que entendí algo que cambió por completo mi visión de todo lo que había experimentado. Lo que una vez llamé dolor, ahora lo llamo despertar. Hoy, mirando hacia atrás, veo todo con otros ojos. Lo que llamé abandono era en realidad un portal, un llamado profundo que me empujó dentro de mí. Nada ocurrió por casualidad. Ninguna ausencia, ninguna lágrima, ningún silencio. Fue la vida diciéndome: tienes que despertar. Y en ese momento me desperté, no como quien despierta de un sueño ligero, sino como quien renace después de una caída. Al principio no fue bonito, fue incómodo, desordenado y confuso. Pero como toda transformación verdadera, comenzó en el caos. Y dentro de ese caos, encontré una fuerza que nunca imaginé que tenía. Una fuerza serena pero inquebrantable. Dejé de ser espectador de mi historia y me convertí en su autor.
Comencé a escribir nuevos capítulos con elecciones conscientes, con presencia e intención. Me desperté a mí mismo. Lo más hermoso fue darme cuenta que nada externo necesitaba cambiar para que yo cambiara internamente. Dejé de esperar el amor de los demás para amarme a mí mismo. Dejé de esperar la validación del mundo para aceptarme. El abandono fue el detonante, pero el despertar fue la respuesta. Y en esa respuesta encontré propósito, encontré dirección, encontré paz. No esa paz superficial, sino una paz que te acompaña incluso cuando el mundo exterior está en guerra. Desde entonces todo lo que hago lleva consigo esta nueva conciencia. Cada palabra que digo, cada elección que hago, proviene de un lugar más profundo y más alineado. ¿Y lo más sorprendente? El mundo empezó a responder de manera diferente. Aparecieron nuevas personas, se abrieron puertas y me sentí parte de algo mucho más grande. El abandono no fue el final, fue la puerta de entrada a una vida más verdadera. Y lo más curioso es que todo empezó con una sola frase. Sí, una frase. Lo dije en voz baja, con el corazón roto, pero lleno de fe. Y tal vez ahí es donde deberíamos empezar ahora. Cuando miro hacia atrás y conecto los puntos, todo tiene sentido. Cada dolor, cada silencio, cada paso que parecía en vano, todo era parte del despertar. Primero vino el colapso, ese momento oscuro en el que todo parece desmoronarse. Pero allí, en medio de la nada, yo creí. Y esa fe silenciosa dio lugar a una frase que transformó mi campo energético. Merezco lo mejor en la vida. Era la semilla. A partir de entonces, el universo dejó claro que no responde al llanto, sino a la certeza. Fue cuando dejé de luchar que me di cuenta. El sentimiento de abandono no era un castigo, era una invitación, un llamado a mirar hacia adentro y encontrarme de nuevo. Y cuando solté el control y dejé de resistir, todo empezó a fluir. Lo que una vez parecía caos se ha convertido en claridad. Lo que una vez me dolía ahora me guiaba. La soledad, que antes me asustaba, se convirtió en un espejo. Un portal de escucha donde mi corazón finalmente pudo hablar. Y habló en voz alta. Hablaba con amor, con verdad, con dirección. Fue en ese silencio que empezaron a aparecer las señales, sincronicidades, mensajes, encuentros inesperados. Todos dicen, continuar, porque el universo nunca deja de responder. Somos nosotros los que a veces dejamos de escuchar. Al final, todo lo que parecía una derrota fue en realidad una preparación. El abandono era solo la superficie. Detrás de ello había todo un camino de reconexión. Un camino que me llevó de regreso a mí mismo. Y todo empezó con una única decisión. Una frase. Una vibración. ¿Y ahora? También tienes acceso a esa misma clave. La elección está ahí, dentro de ti. El siguiente paso es aplicar. Ahora, tal y como prometí desde el principio, ha llegado el momento. La frase que cambió todo para mí, que encendió la luz en medio de la oscuridad, fue sencilla, directa, pero llena de poder. Puedo hacerlo. Quizás parezca demasiado pequeño para causar impacto, pero fue con estas palabras que declaré al universo quién era yo. Y él respondió, no de forma mágica, sino de forma real. Él empezó a mover las piezas, porque finalmente dejé de rogar y comencé a afirmar. Pero lo más importante es esto. Esa fue mi frase. Puedes usar si vibra fuertemente para ti, pero también puedes y debes crear el tuyo propio. Una frase que sale del fondo de tu pecho. ¿Podría ser? Soy suficiente. Mi vida está cambiando. Elijo la abundancia. Lo que importa es que sea verdad para ti. Que resuene con tu dolor, pero también con tu deseo. Porque cuando hablas desde el corazón, el universo escucha. Pero cuando hablas con todo tu ser, el universo se mueve. Así que aquí está el secreto. Cuando estés a punto de decir esta frase,
Detén todo. Respira profundamente. Coloque su mano sobre su pecho. Cierra los ojos si quieres. Y dilo con presencia, con intención, con verdad. No lo digas solo por decirlo. Dilo solo por decidirlo. Y sentir. Siente el cambio de energía, incluso si afuera todavía no cambia nada. Porque cuando cambias por dentro, lo demás llega. La frase es solo la chispa. El fuego viene de ti. Ahora os pregunto, ¿cuál será vuestra sentencia? ¿Qué declararás a partir de hoy? Escribe aquí en los comentarios. Quiero leer tu verdad. Quiero sentir tu energía. Y si este vídeo te habló al alma, si tocó algo dentro de ti, si te despertó de alguna manera, suscríbete al canal, activa la campanita y continúa conmigo en este viaje. Porque este es solo el primer turno. El siguiente ya está en camino.